Bienvenidos, nos encontramos con Gemma Badet, Business Development Manager de Eurocad. Bienvenida a Quad World. Buenos días, perfecto. Nos encontramos aquí en el marco de Smart City Expos y bueno, vamos a hablar un poco de Eurocad. Gemma, Eurocad es un centro tecnológico de Cataluña que aglutina la experiencia de 600 profesionales. ¿Puedes hablarnos un poco más de la compañía? Eurocad, como comentas, es un centro tecnológico muy focalizado en la transferencia tecnológica que trabaja para y con las empresas, haciendo proyectos de R+D+I muy aplicados a lo que el mercado quiere y siempre en el ámbito más puntero o de mayor innovación. Estos 600 profesionales que comentaban están altamente especializados en múltiples de nuestras áreas de conocimiento. Algunas son más de los ámbitos digitales, otras industriales y otros más de bioingeniería. En los ámbitos digitales, que quizás son los que más relación tienen hoy con el ámbito de Smart City, que nos encontramos con las áreas que tenemos de Big Data, donde tenemos Data Scientists, Data Engineers, trabajando en múltiples proyectos para sacar el valor de los datos y para llegar a las Data Driven Organizations. También tenemos el área de ciberseguridad de los datos, también el área de e-health, Ambient Assisted Living, rehabilitación, y después también las áreas de los ámbitos de conocimiento de multimedia y sonido, y de Smart Management System, enfocado mucho a Industria 4.0. A la vez también las áreas más industriales, donde hablamos de robótica colaborativa y drones, que hablaremos quizás después de uno de los proyectos. También tenemos área de Printed Electronics, donde hay toda la capa más de hardware, de impresión, de nuevos formatos y electrónicos, la área de diseño de producto, de nuevos materiales y también la parte más de química y de sostenibilidad. Todo ello confiere que podamos hacer muchos proyectos innovadores de inicio a final y de cierta envergadura. Y Gemma, uno de los proyectos más ambiciosos que tienen ahora es Arcis, que es un dron que sobrevuela por las alcantarillas de Barcelona. ¿Pudieses hablar un poco más de ese proyecto? Sí, este fue un proyecto de colaboración entre el centro tecnológico y varias empresas, porque nosotros también sumamos mucho, nosotros somos especializados en estas tecnologías y nos complementamos con los mejores partners del ecosistema que conocemos muy bien y sobre todo también de la demanda, en un proyecto real para cubrir una problemática real, que era cuál es el mantenimiento de las redes de clavegueras de la ciudad, ¿no? En este caso lo que hicimos fue aplicar cierta inteligencia sobre el dron para que de forma autotripulada pueda ser conducido por las clavegueras para mirar el mantenimiento. La red de clavegueras es una red a veces de difícil acceso, y con un dron nos permite acceder a cualquier sitio en cualquier momento y poder tener en tiempo real el report del mantenimiento. Esto es el plus que añade el proyecto Arcis en este proyecto. Bueno, hablemos también de otro proyecto que es Contexti, un producto que ofrece ofertas personalizadas y en tiempo real en el móvil de los compradores, ¿ok? ¿Puedes hablarnos también un poco más de este proyecto? Sí, este proyecto está más desde el punto de vista más de los ámbitos de Big Data, ¿no? Lo que se ha hecho aquí al final, sin entrar en mucho detalle a nivel tecnológico, es un algoritmo de recomendación en tiempo real, en que cogiendo múltiples datos personaliza hacia el usuario final qué tipo de productos quiere o necesita comprar en función de dónde está ubicado, de varias variables externas, para focalizar mucho la compra en tiempo real. Y Gemma, Barcelona también, Cataluña se ha caracterizado siempre por estar a la vanguardia, por ser también un modelo a seguir. ¿Tú qué crees que otras ciudades pueden aprender de Barcelona? Creo que Barcelona destaca cada vez más como lo que nosotros llamamos un hub de innovación, también un hub de Big Data, un hub de emprendeduría, es decir, que aquí pasan cosas, aquí hay mucha cultura innovadora, mucha cultura emprendedora, y no tan solo de los de aquí, sino también mucha gente de fuera que por las condiciones macroeconómicas y de Barcelona vienen e instalan su empresa aquí, empresa ya nueva o empresa ya existente o nuevas líneas de producto que implantan aquí en Barcelona. También ahí tenemos que contar con todo el talento, tenemos de las mejores universidades, y todo esto es talento innovador y proactivo que se suma a las empresas o a las empresas emprendedoras de Barcelona.
Bueno, Gemma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aqua World. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.